Yo tengo por ahí, yo tengo un hijo por ahí, señorita, baila como el pingüino, baila como el pingüino. La trayectoria de Juan de Dios Ventura Soriano, a quien en vida todo el pueblo dominicano conoció como Johnny Ventura, está ligada a la alegría y al trabajo de los dominicanos. Johnny Ventura comenzó su carrera como cantante y músico como parte de varias orquestas a inicios de la década de 1960, hasta luego formar su propia plataforma denominada como el Combo Show de Johnny Ventura, colocándose como uno de los artistas más populares. Con 61 años de carrera, Ventura recibió un reconocimiento por parte del Congreso de los Estados Unidos por ser un ícono de la música dominicana, destacado internacionalmente por su talento y dedicación al mejoramiento de su comunidad, exportando su música a los Estados Unidos, Europa y África. Logró, además de sus movimientos al bailar y cantar, popularizar canciones como El tabaco es fuerte pero hay que fumarlo, Cuidado con el guavero, Tú sabes a qué yo vine, Te digo ahorita, Salsa pa' tu lechón, El pingüino, entre otros grandes éxitos. La gente de Cambronay se comen hasta los santos y la gente de Cambronay que comen hasta los santos, le comen a Cabo Herrera un buen que jala. El artista modernizó el ritmo merengue introduciendo a este saxofón, trompetas, piano, tambores, efectos electrónicos, timbales e incorporando elementos de otros ritmos, pero sin perder la esencia y los colores naturales del merengue. Su discografía está compuesta por 105 producciones discográficas, siendo el artista dominicano más prolífico en ese sentido, y cuyas grabaciones han sido premiadas con 28 discos de oro, 2 de platino, además un Grammy Latino en el 2004 y un Grammy a la excelencia por su trayectoria en el 2006. En el jardín que era tuyo, otra flor ya arreglo yo, y ahora lamento decirte que tu carnaval pasó. El merenguero llevaba 50 años de casado y procreó unos 7 hijos, 17 nietos y 3 bisnietos. Ventura fue militante del Partido Revolucionario Dominicano por 45 años, tras formar una gran amistad con el líder político José Francisco Peña Gómez, llegando a ser diputado de esa institución y síndico del Distrito Nacional entre 1998 y el 2002. En el 2008, Ventura anunció su respaldo al Partido de la Liberación Dominicana, siguiendo la corriente de Leonel Fernández, y se fue junto con este hacia la Fuerza del Pueblo, donde formó parte de su dirección política y fue candidato a alcalde en las pasadas elecciones municipales. El Caballo Mayor se mantuvo activo tanto musical como política y socialmente, como lo demuestra su última canción lanzada, donde se unió a otros artistas para hacer un llamado por la preservación del río Yaque del Norte. Paz a su alma. Baila conmigo, bailo con Lola, yo soy merenguero hasta la tambora. Buenas noches, República Dominicana. Precisamente iniciamos con esa reseña sobre el fallecimiento del caballo mayor Johnny Ventura, porque ese acontecimiento realmente ha marcado esta semana. La partida repentina del caballo mayor Johnny Ventura, Juan de Dios Ventura Soriano, se nos ha ido. ¿Quién era Johnny Ventura? ¿Qué representó Johnny Ventura para el merengue? Lo he resumido en un comentario que hice en ocasión de su fallecimiento en la radio. Johnny Ventura es la destrujillización del merengue. Eso es Johnny Ventura. Tenemos un ritmo nacional que está
declarado por la UNESCO como patrimonio, digamos, intangible, como patrimonio cultural de la humanidad, el merengue. El merengue es el ritmo nacional dominicano, es una bandera de la República Dominicana, es parte de la identidad de la República Dominicana, el merengue. ¿Quién es que lleva el merengue hasta ese lugar de ser el principal ritmo dominicano? Bueno, lo lleva el dictador Rafael Leonidas Trujillo Molina. El merengue era, digamos, un ritmo de las marginalidades, era de las periferias, de la gente no educada, de la gente que se le llamaba gente sin clase, del vulgo, y no se aceptaba en los salones de cierta distinción de clase media ni de clase media alta, ni de la gente, aunque fuera gente pobre, que se considerara gente decente. Ahí no se aceptaba el merengue. Cuando Trujillo pues celebró su primer matrimonio, que fue en 1927, con una señora llamada Bienvenida Ricardo en Montecristi, solicitó prestado para celebrar esa unión el Club Social de Montecristi, y se lo negaron por dos razones. Porque ese escenario no podía ser usado para llevar gente ahí a interpretar esa música vulgar, y además porque se consideraba que realmente Trujillo no tenía tampoco clase. Eso desde ese momento, y estoy hablando en el 1927, donde incluso invitó a la sociedad montecristense a acudir a la boda, porque él se casaba con una dama que era parte de esa sociedad de Montecristi, y la gente no fue a la boda. Tampoco fue ni el padrino, se hizo representar el padrino en la boda, que fue el presidente Horacio Vázquez. Entonces, cuando Trujillo tomó el mando total, a partir de 1930, dijo, esta es la música que va para los salones, esta, el merengue, y esta es la que se van a tener que chupar en este país, todos esos que se creen clases superiores, etcétera, etcétera. Pero agarró ese merengue de la periferia, le puso saco y corbata, le dio cierta categoría para llevarlo a los salones. Y entonces durante más de 30 años consecutivos, esa fue la música que primó en la República Dominicana. Y habían muchísimas composiciones que eran laudatorias al régimen de Trujillo, pero también había muchos otros temas que aludían al trabajo, a situaciones de la vida, a cuestiones de enamoramientos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el merengue, entonces, como fue usado como instrumento de campaña, como instrumento propagandístico del régimen de Trujillo, se asoció mucho a él. Cuando se produjo entonces la muerte de Trujillo, cuando vienen una serie de medidas posteriormente, después que salen los Trujillos de la República Dominicana en noviembre de 1961, que es que parte Ramfis Trujillo y sus hermanos, que lo sacan del país. Ahí viene una ley del Consejo de Estado que prohíbe las actividades trujillistas
Incluso esa ley afectó la difusión en la radio de los merengues de la época de Trujillo. Entonces ya era un ritmo que estaba pegado, que había sido asimilado en la cultura y en los hábitos del dominicano, el merengue. Entonces ya hay un nicho importante en un ritmo que ya se ha entronizado en las preferencias de los dominicanos, pero está prohibida su interpretación. Entonces, un hombre del genio de Johnny Ventura empieza su carrera artística, y la carrera artística de Johnny Ventura le va a dar un giro a ese merengue de la era trujillista. Ya no va a ser tan formal un merengue de orquesta con todas las personas sentadas, porque tampoco habían los recursos que habían en la época de la dictadura para mantener esas grandes agrupaciones. Entonces viene con una agrupación más reducida a la que llama combo, y las letras entonces ya no van a ser, desde luego, letras laudatorias a la tiranía, sino que tratan de alejarse de ese comportamiento. Van a ser letras de el costumbrismo, van a ser letras de crítica social, van a ser letras de romances, que de doble sentido, etcétera. Y entonces ahí es la trayectoria que empieza a recorrer con muchísimos éxitos el caballo Johnny Ventura, y que abre la trocha por donde después van a venir decenas de grupos y de orquesta, porque ya vienen entonces estos combos que también funcionan como show, etcétera, etcétera. Un hombre siempre de compromiso social, un hombre que siempre tuvo actividades políticas, primero durante más de 45 años en el PRD, renunció, apoyó al PLD, y finalmente en los últimos años estuvo al lado de Leonel Fernández y fue de los fundadores con él del partido Fuerza del Pueblo. Que descanse en paz el alma del caballo Johnny Ventura, Juan de Dios Ventura Soriano, que su música estará con nosotros siempre, cuando ninguno de los que le conocimos vivamos, seguirá viviendo la música de el caballo mayor Johnny Ventura. Hago una pausa porque hay muchos otros temas importantes en esta semana en la que también pues ya tenemos un nuevo Tribunal Superior Electoral. Retornamos en breve. Bueno, señores, se escogió el nuevo Tribunal Superior Electoral. Esta vez se escogió un tribunal que fue consensuado con las fuerzas políticas del país. Por eso, los tres partidos que están representados en el Consejo Nacional de la Magistratura apoyaron a unanimidad los escogidos. Vamos a ver lo que planteó el presidente Luis Abinader y entonces la presentación que hace la magistrada Nancy Salcedo, de que operó como secretaria del Consejo Nacional de la Magistratura, sobre los escogidos, y finalmente pues diremos algunas cosas. Adelante. Muy buenas noches a todos, pueblo dominicano. Este Consejo Nacional de la Magistratura ha concluido la reunión para la escogencia
de los 5 jueces y los 5 suplentes para que ocupen por los próximos 4 años ese tribunal. Ustedes saben que sostuvimos varios días de entrevistas y finalmente hoy pues hicimos la discusión y determinamos también la selección. En esta selección de los 5 jueces, 3 fueron aprobados por todos, uno sostuvo 7 votos y otros 6 votos. Y los suplentes fueron aprobados todos también por la totalidad. Para decir los nombres, la magistrada Nancy Salcedo los va a mencionar. Gracias, presidente. Muy buenas noches. Habiendo culminado el proceso de evaluación de 76 ciudadanos y ciudadanas que ante este órgano constitucional aspiraban a ostentar la posición de juez o jueza del Tribunal Superior Electoral y por las funciones que le confieren los artículos 179 y 215 de la Constitución de la República, el artículo 29 de la Ley número 138-11 y los artículos 5 y 7 de la Ley número 2911, este Consejo Nacional de la Magistratura, luego de haber deliberado, designa por un periodo de 4 años como jueces, juezas y suplentes del Tribunal Superior Electoral a los siguientes: Ignacio Pascual Camacho Hidalgo, juez titular, tiene como suplente a Juan Cuevas. Juan Alfredo Biaggi Lama, titular, tiene como suplente a Hermenegilda del Rosario Fonder Ramírez. La señora Rosa Fiordaliza Pérez tiene como suplente a Juan Manuel Garrido Campillo. El señor Pedro Pablo Yermeros Forastieri tiene como suplente a Lourdes Teresa Salazar Rodríguez. El señor Fernando Fernández Cruz tiene como suplente a Francisco Eugenio Cabrera Mata. Asimismo, por mandato del artículo 183 de la Constitución de la República, el artículo 30 de la Ley número 138-11 y el artículo 7 de la Ley número 29-11, este Consejo Nacional de la Magistratura dispone que ocupe la presidencia del Tribunal Superior Electoral por los 4 años para los que ha sido designado al señor Ignacio Pascual Camacho Hidalgo como presidente. Se anuncia también que la juramentación será en el Salón de Embajadores de este Palacio Nacional el jueves a las 7 de la noche, mañana. Muchas gracias. Como ha sido la promesa nuestra, esto se ha hecho, hay 3 jueces de carrera, hay 2 abogados y son personas apartidistas y que, al igual que las otras elecciones que ha hecho este Consejo Nacional de la Magistratura, tanto para la Suprema Corte de Justicia como para el Tribunal Constitucional, les va a llevar tranquilidad y va a fortalecer la institucionalidad de la República Dominicana. Quiero agradecer a todos los consejeros que han actuado de una manera muy decente, pero siempre exponiendo sus posiciones como debe de ser. Y quiero agradecer también a los excelentes participantes que estuvieron aquí y pudieron establecer sus conocimientos, sus hojas académicas, y la verdad que fue una decisión
difícil porque habían muchas personas, tanto jueces como abogados, con muchas condiciones. Muchísimas gracias y hoy se sigue fortaleciendo la institucionalidad de la República Dominicana. Bueno, la verdad es que tiene razón el presidente de la República, el licenciado Luis Abinader. Esa elección fortalece las instituciones, fortalece la democracia en la República Dominicana, porque a diferencia de la escogencia de la Junta Central Electoral, que no está a cargo del Consejo Nacional de la Magistratura, sino del Senado de la República, pero ahí hubo una intervención política del propio presidente y lamentablemente esa Junta no se escogió con consenso de todas las fuerzas políticas. Es la Junta que tiene que organizar un proceso electoral y se escogió totalmente de espaldas al principal partido de la oposición, lo que fue un precedente nefasto, que pudiera generar problemas en el futuro, cuando nos toque entonces estar en un proceso electoral. Pero aquí se siguió un criterio distinto y realmente se buscó un consenso y se escogió a gente que no tiene militancia política. Pudiera decirse, pero yo no le conozco militancia política a los integrantes de la Junta. No es un tema de militancia política, porque el problema de la independencia de la gente no está en que tenga o no tenga militancia política, porque no tienen militancia política los fiscales ni el Ministerio Público, pero usted coge personas que usted sabe que tienen, digamos, diferencia, que tienen cierta enemistad con sectores, y desde luego que el tratamiento que van a tener frente a esos sectores es un tratamiento realmente parcializado. Qué bueno que aquí se siguió la senda que correspondía en la escogencia del Tribunal Superior Electoral. Vamos a una pausa, señores. Además de estos acontecimientos que ya hemos citado, Tribunal Superior Electoral, la muerte de Johnny Ventura, ¿cuáles fueron los 10 temas más importantes de esta semana? Pero eso lo haremos después de esta pausa. Señores, ¿cuáles fueron los 10 temas más importantes de esta semana? Adelante. El pasado miércoles, República Dominicana vivió uno de sus días más tristes por la sorpresiva muerte del merenguero Johnny Ventura. El artista murió a causa de un infarto en Santiago de los Caballeros. El merenguero fue llevado a sala de emergencias en la Clínica Unión Médica del Norte, en la provincia de Santiago, al norte de la capital dominicana. De acuerdo a la información, el artista sufrió una muerte súbita, ya que cuando lo llevaron a emergencias había fallecido. El merenguero, también conocido como el Caballo Mayor, innovó con su pegajoso ritmo y merengues contagiosos. Logró, además de sus movimientos al bailar y cantar, popularizar canciones como El tabaco es fuerte pero hay que fumarlo, Cuidado con el cuavero, Tú sabes a qué yo vine, Te digo ahorita, Salsa pa' tu lechón, El pingüino, entre otros grandes éxitos. Durante su exitosa carrera musical recibió innumerables reconocimientos de varios gobiernos y alcaldías del mundo, en donde fueron concedidas las llaves de las respectivas ciudades. La muerte de Johnny Ventura ha dejado un gran dolor en la clase artística local e internacional. Cantantes de toda América Latina han expresado su dolor por el sorpresivo deceso del merenguero hasta la tambora. Han sido muchos los colegas de Johnny que han acudido a sus redes sociales para rendir un homenaje al gran cantautor local, entre ellos Fernando Villalona, Héctor Acosta, Eddie Herrera, Quinito Méndez, Juan Luis Guerra, Romeo Santos, entre otros.
Asimismo, a nivel internacional, muchos expresaron su pesar por la muerte del legendario merenguero Emilio Estefan, Rubén Blades, Carlos Vives. De igual forma, los artistas puertorriqueños Marc Anthony, Daddy Yankee, Víctor Manuel, Olga Tañón, Gilberto Santa Rosa, entre otros, lamentaron el fallecimiento del cantante dominicano de merengue. Así también la clase política expresó su sentir por el fallecimiento repentino del merenguero. Sus restos fueron velados en la funeraria Blandino, a donde acudieron decenas de artistas, políticos y comunicadores a darle el último adiós al caballo mayor. Un informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos advierte a los inversores extranjeros que en República Dominicana las inversiones podrían verse afectadas por la falta de normas claras y estandarizadas por las que competir, corrupción generalizada, solicitudes de sobornos y demoras en los pagos del gobierno. El terrible diagnóstico está contenido en un trabajo llamado Declaraciones sobre el Clima para las Inversiones 2021, que en el capítulo dominicano revela que los inversionistas extranjeros en el país informan sobre la existencia de numerosos problemas sistémicos, entre los que se incluyen obstáculos burocráticos, procesos judiciales y administrativos lentos y a veces sesgados sin ningún criterio. El documento señala además que hay dificultades con la aplicación de los derechos de propiedad intelectual y procedimientos no estándar en la valoración y clasificación de las importaciones en aduana, así como leyes débiles de tenencia de tierra y expropiaciones gubernamentales sin la debida compensación. El informe señala que los indicadores internacionales de competitividad y transparencia en la República Dominicana se debilitaron en el año 2020, pese a exhibir una estabilidad macroeconómica. Durante un mes, los servidores de las instituciones del Estado estarán recibiendo su salario mediante cheques, a fin de realizar una auditoría en la nómina pública e identificar a las personas que devengan un salario sin acudir a sus puestos de trabajo. El anuncio lo realizó el ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, en compañía del Contralor Catalino Correaiciano y el tesorero Luis Rafael Delgado. El ministro detalló que cerca de 25,000 servidores públicos estarían cobrando mediante esta modalidad y que se realizaría de manera escalonada para evitar aglomeraciones de personas en las entidades bancarias. La medida, que inició este mes de julio con 24 instituciones de manera escalonada, procura sanear la nómina pública. Los servidores de estas instituciones volverán a la modalidad electrónica el próximo mes para dar paso al pago mediante cheques en otras instituciones para identificar nominillas, suplantación y duplicidades en las instituciones. El juicio contra los 6 políticos y empresarios acusados de recibir los sobornos que la constructora brasileña Odebrecht reveló haber repartido en el país para adjudicarse ilegalmente obras públicas licitadas entre 2002 y 2012 entró el pasado lunes en la etapa final. El Ministerio Público está solicitando para Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa condenas de 10 años de prisión, para Conrado Pitaluga 7 años, mientras que para Tommy Galán, Andrés Bautista y Roberto Rodríguez Hernández solicitaron 5 años. El Ministerio Público pidió además que todos los encartados tengan que pagar una multa de 200 salarios mínimos, que se ordene el decomiso de bienes en favor y provecho del Estado Dominicano y que sean sentenciados al pago de las costas del proceso. Asimismo, pidió el decomiso de productos financieros y cientos de bienes muebles e inmuebles obtenidos de manera ilícita por los procesados en este caso de corrupción administrativa. Odebrecht admitió en 2016 que pagó $92 millones en sobornos a políticos dominicanos para adjudicarse y lograr facilidades en 16 contratos de obras públicas, entre ellos carreteras, hidroeléctricas, acueductos, cuyos presupuestos sumados rondan los $3.865 millones. La dirección ejecutiva del gobernante Partido Revolucionario Moderno escogió los bufetes directivos y bloques legislativos del Senado y de la Cámara de Diputados para el año 2021-2022, cuyas directivas permanecerán iguales, con Eduardo Estrella y Alfredo Pacheco respectivamente. En la Cámara Alta repiten también Santiago Zorrilla como vicepresidente, Ginette Burnigal y Lía Díaz como secretarias. Igualmente repiten Farideh Raful como vocera del bloque de senadores y Alexis Victoria Shep. En tanto, el senador Iván Lorenzo fue reelegido por consenso de sus colegas senadores del Partido de la Liberación Dominicana para seguir a cargo de la vocería de esa bancada durante el año legislativo que arrancará el próximo 16 de agosto. El Pleno de Legisladores del PLD escogió nueva vez al diputado Gustavo Sánchez como vocero de la bancada para el año legislativo 2021-2022.
Ángelo Joel Santana, el tirador de Higüey, llegó a utilizar 2 cargadores adicionales al original, por lo que estaba provisto de más de 80 proyectiles, con los cuales recorrió negocios y calles de los barrios 21 de enero y Matingo de Higüey, dejando un saldo de 6 muertos y 9 heridos. Santana hirió a su expareja Angélica María Costa de 4 balazos. Las autoridades contabilizaron en su informe 7 muertos, incluido el protagonista de la balacera, y 9 heridos, para un total de 16 personas atacadas inmisericordiamente por el asesino, que se dijo estaba cegado por los celos. La tragedia, que enluta a 7 familias y ha estremecido el país por ser la única de ese tipo, inició en el sector 21 de enero de Higüey, citándose entre los muertos a Victoriana Villar, de 68 años, Miguel Ángel Piliet Rongil Sardo, Digna Cuevas, al igual que su hermano Michael José Cuevas, Ezequiel Pérez, de 30 años, a quien mató de un balazo al tórax sin salida. En otro orden, un coronel de la Policía Nacional realizó varios disparos a la residencia en donde vive su expareja y se suicidó propinándose un disparo en la cabeza tras una persecución policial en Jaina, San Cristóbal. De acuerdo a los informes preliminares, el oficial identificado como Ramón Valerio Crispín se presentó y tiroteó la vivienda de su ex compañera sentimental, cuya identidad no fue revelada, en el sector de Villa Fundación en San Cristóbal, y huyó. Valerio Crispín incendió el carro Toyota Corolla gris en el que se desplazaba y se disparó con su arma de reglamento. El gobierno decidió eliminar los improvisados vertederos en el municipio de Santo Domingo Este con la implementación de un operativo donde participarán varias instituciones del Estado. Fue preciso la intervención del presidente Luis Abinader, quien instruyó al Ministerio de Obras Públicas, a la Dirección de los Programas Especiales de la Presidencia, a la Liga Municipal Dominicana y a otras entidades para limpiar el municipio en un plazo no mayor a los 45 días, y se incorporarán más de 70 camiones para eliminar basureros en las calles. En un acto celebrado en la explanada frontal de la Alcaldía de Santo Domingo Este, se hizo el anuncio del operativo denominado la Ruta de la Limpieza, que además de eliminar los vertederos y limpiar el transfer, incluye limpieza de las calles, fumigación y pintura de murales. El alcalde Manuel Jiménez indicó que la actual situación ha sido generada por el deterioro progresivo del servicio que deben prestar las empresas contratadas en anteriores gestiones para la recogida de los residuos sólidos. El actor Karasaf Sánchez confirmó que el video que circula en las redes sociales, donde se escucha a un jefe supuestamente seducir a una empleada, es en realidad una actuación preparada por él y su equipo de trabajo. Sánchez dijo que se trata de videos que pretenden llevar un mensaje a la sociedad y que nada tienen que ver con algún funcionario o empresario. De su lado, Rubén Goni, el director de la Oficina Nacional de Derechos de Autor, negó que fuera él la persona que habla para seducir a la joven. Aseguró que no es una empleada de la entidad la joven que aparece en el video de Don Rubén, producido por Karasaf Sánchez, donde se escucha a un jefe supuestamente seducir a una de sus subordinadas. Con mucho hermetismo, el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Cubanas ha anunciado 5 fallecimientos de generales en menos de 10 días, sin que se haya informado en ningún caso de las causas de sus muertes. El primero de ellos fue el del general de división Agustín Peña, jefe del Ejército Oriental de Cuba, acaecido el 18 de julio. 2 días más tarde murió el general de brigada de la Reserva Marcelio Verdecia Perdomo. El gobierno cubano identificó a los demás generales fallecidos como Armando Choy Rodríguez, Rubén Martínez Puente, Manuel Eduardo Lastres Pacheco. Un brote de coronavirus durante una reunión cara a cara después del levantamiento del 11 de julio puede haber sido la causa de sus muertes, pero el gobierno cubano no ha informado si este fue el caso. Finalmente, la Policía Nacional de Haití anunció la captura del coordinador de seguridad del presidente Jovenel Moïse como parte de la investigación sobre el asesinato del mandatario ocurrido el 7 de julio en su residencia de Puerto Príncipe, la capital del país. El comisionado de división Jean Lager-Civil se encuentra preso en un penal de Delmas, una ciudad vecina de Puerto Príncipe. Asimismo, la Fiscalía haitiana ordenó el arresto de una jueza destituida por Moïse por supuestos vínculos con su asesinato. La Fiscalía de Puerto Príncipe ha emitido una orden de detención contra la magistrada Wendell Koch-Telot tras ser acusada de asesinato y robo a mano armada en relación al asesinato del presidente Jovenel Moïse, quien anteriormente la había destituido del Tribunal de Casación. Bien, señores, vamos a una pausa, retornamos en breve.
Bueno, señores, dicen que al encuero todo le llega menos ropa. Ahora, nosotros que todavía estamos enfrentando una pandemia que ha golpeado muy duro la economía, que ha golpeado el empleo, entonces resulta que tenemos casos comprobados de fiebre porcina africana. ¿Ustedes saben qué significa eso? Que probablemente el país tenga que adoptar la medida de eliminar la población porcina, como ocurrió en el año de 1978 para combatir el brote de fiebre porcina africana que se produjo en la República Dominicana. Hubo que hacer una eliminación de toda la población pues de cerdos del país, de toda la crianza porcina, hubo que eliminarla. Andan cálculos por ahí de que en estos momentos eso pudiera representar pérdidas por más de 10.500 millones de pesos. Pero no es solo las pérdidas por más de 10.500 millones de pesos. Es que entonces nos quedaríamos sin una de las carnes de mayor demanda en el país. Y eso encarecería las otras. Eso encarecería inmediatamente también las otras, porque si no hay cerdo, hay mayor demanda de pollos y hay mayor demanda de res. Y entonces eso encarece esos productos. Las autoridades todavía están analizando el tema. No sé si tratarán de ver si pueden enfrentarlo de manera focalizada, eliminando en los lugares donde se haya detectado fiebre porcina africana, a menos que no sigan surgiendo casos en distintas partes del país. Pero la verdad es que tenemos un tremendo desafío con esta situación que ahora nos llega de fiebre porcina africana. Señores, vamos a ver las 3 preguntas que nuestro equipo le formuló al doctor José Ricardo Taveras. Hablamos con él de la situación en Cuba, donde de manera muy sospechosa, hay ya por lo menos 6 generales que han muerto de manera repentina, sin que se sepa cuál es la causa de la muerte. En algunos casos pudiera decirse que tal vez eran gente ya entrada en edad, pero que se mueran al mismo tiempo y de corrido, después que se han iniciado unas protestas en ese país, sugiere otra cosa. Pero vamos a ver qué le respondió a nuestro equipo José Ricardo Taveras. Adelante. ¿Qué piensa de la muerte repentina y sin causas explicadas de 5 generales cubanos en coincidencia con periodo de inicio de las protestas que reclaman libertad, mejoras económicas y el fin de la dictadura comunista? En un régimen como el régimen cubano, este tipo de eventos siempre mueven a suspicacia, sobre todo por el contexto en que se producen. Son 5 generales, la mayoría de ellos en retiro. Cuando venimos a ver las causas de esas muertes, no están vinculadas al proceso que está viviendo el pueblo cubano. Sin embargo, el hermetismo con que el gobierno ha asumido ese anuncio llama la atención. Y nadie puede descartar la hipótesis posible de que de alguna manera ellos hayan sido parte
de algún tipo de resistencia o de connivencia, vamos a decir, con las protestas que se han producido y que se haya producido quizás su ejecución, entre comillas, como parte de un mecanismo de frenar que élites cubanas puedan estar inspirando ese tipo de protestas. Sin embargo, todo esto no pasa de ser simple especulación. Mientras tanto, el pueblo cubano, que es muy parecido al nuestro, ha asumido estas muertes en cierta medida como una comedia, porque todo lo que están pidiendo es que Díaz-Canel sea ascendido a general en la esperanza de que tenga una suerte similar. Esa es la reacción que se está viviendo en Cuba y obviamente es apresurado a asumir una hipótesis de que esto esté vinculado a los eventos, pero no es descartable ni descabellado. Defensores del régimen cubano citan el bloqueo como la principal causa de la pobreza que arropa ese país, que tanto ha influido en el estancamiento productivo y que otros factores están presentes en la crisis económica y social de Cuba. El bloqueo siempre ha sido una bandera de la revolución cubana. Es la excusa ideal para todos los fracasos sistémicos que enfrenta la economía y el sistema de gobierno cubano. Siempre se han asumido esa bandera, siempre la han tenido y creo que la van a seguir usando como la excusa fundamental de todos sus fracasos. La realidad es que la economía no funciona en la forma en que el sistema cubano prevé que funcione, donde todo está centralizado, absolutamente todo, donde todo está planificado y donde la iniciativa privada, que es el motor que mueve las economías del mundo, está castrada. Es como un carruaje. Todos los caballos tienen que ir alando al mismo tiempo, pero al mismo tiempo el carruaje tiene que tener sus engranajes y cada pieza que mueve el carruaje debe estar funcionando conforme al objetivo, al destino que tiene en la movilidad del carruaje. Cuando la economía concentra la actividad en la cabeza de uno de los caballos y no reconoce el papel de las ruedas, del engranaje, en el funcionamiento de la dinámica económica, pues obviamente está destinada a fracasar. Cuba no es el único país que ha sido sometido a bloqueo. Nosotros lo tuvimos cuando Trujillo, aunque por breve tiempo. Sencillamente, castrar la iniciativa privada, la posibilidad de que el negocio por cuenta propia, como ellos le llaman, pueda desarrollarse sin ser gravemente afectada la economía, sin que puedan ser sancionados con impuestos irracionales, es lo que realmente tiene postrada Cuba en los términos en que la tiene económicamente. Descarta cualquier tipo de intervención internacional en Cuba. ¿Cómo podrán los cubanos liberarse de las cadenas de un régimen con control absoluto de las instituciones castrenses y de todos los mecanismos de poder? Siendo el pueblo cubano un pueblo desarmado totalmente, la posibilidad de que Cuba se rescate a sí misma es muy difícil, sobre todo porque el ejército está en control de todos los medios económicos. El turismo, las empresas aéreas, las manejan, la hotelería, lo manejan básicamente las Fuerzas Armadas cubanas. O sea, los medios de producción están en manos de las élites de las Fuerzas Armadas cubanas. La esperanza de Cuba está en la solidaridad del mundo, que el mundo comience a hacer ver y a reclamar el anacronismo de ese sistema y que la solidaridad con el pueblo cubano y el estímulo para que ese pueblo siga tirándose a las calles y que el gobierno cubano sea enfrentado en la comunidad internacional por la violación de derechos humanos es una parte de la esperanza que tenemos con Cuba. Al mismo tiempo hay una segunda esperanza y es que las bases sociales radicadas en las Fuerzas Armadas Revolucionarias cubanas, pues que se levanten, porque Cuba tiene el precedente de la Revolución de los Sargentos, que en momentos
en que el ejército, que las élites del ejército cubano durante la dictadura antes eso generó una dictadura que fue la de Batista, porque él fue que lideró en cierta medida la rebelión de los sargentos. Pero una rebelión de sargentos, una reedición de este tipo, tendente a dotar a Cuba de instituciones republicanas y democráticas, podría ser una salvación. Que las bases sociales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias se separen de la élite y que en alguna manera salgan a acompañar al pueblo cubano. Porque una intervención luce compleja, internacionalmente significativa, por el peso que podría tener Rusia en el enfrentamiento de esa política. Bien, vamos a una pausa, retornamos en breve. Bueno, señores, Lisandro Macarrulla ofreció unas declaraciones esta semana en un programa de televisión en el que él dijo, entre otras cosas, que no es cierto que en la construcción de la Nueva Victoria las obras fueran grado a grado, que no es cierto que esas obras presenten vicios de construcción y que tampoco es cierto que en ella se produjera sobrevaluación. En ocasión del proceso que bauticé con el nombre de Seguir Trancando, las autoridades le tienen otro nombre, pero yo no tengo por qué ser parte de su estrategia de mercadeo. Entonces, ¿qué ocurre? Que se alegó que una de las razones de esta persecución, la principal, era que esa penitenciaría era un chiquero, que era un gallinero sobrevaluado, ese gallinero. Y llegó a decir la fiscal Jenny Berenice que se construyó en un pantano. Se construyó en un pantano. Lisandro dice otra cosa. Dice otra cosa. Y esa es la parte más importante de toda esta acusación. Porque lo otro es un chisme, una cuestión que no debería habérsele prestado, digamos, la atención que se le ha prestado, porque ¿cuál es la fuente que hace las otras acusaciones? Una señora que era la encargada administrativa en la Procuraduría, estaba ahí cuando llega este nuevo Ministerio Público. El nuevo Ministerio Público descubre que ella supuestamente se ha robado 700 televisores, la somete a la justicia por ese robo de el supuesto robo de 700 televisores y la persona estaba presa. Entonces esa persona que estaba apresada, el mismo Ministerio Público le da la libertad o una prisión domiciliaria para que ella se prestara a hacer acusaciones contra sus otros compañeros. Fíjense quién es que está testimoniando y quién es la base para entonces tomar a un grupo de personas y meterle una condena anticipada de 18 meses por un caso en el que, en lo más importante, dice Lisandro Macarrulla que no hubo dolo, no hubo corrupción. Entonces, la verdad es que eso ha tenido
iba a tener una connotación importante y pudiera ser que incluso los abogados de estas personas que están siendo investigadas por este hecho, si llegaran a ser formalmente acusadas, pues tendrían en Lisandro Macarrulla un testigo a descargo con relación a la situación en la que se manejó esta construcción. Ya veremos qué pasa, señores. Gracias por la atención de siempre. Buenas noches.